Imagina esto. Tienes 12 años. Estás de pie en los fríos escalones de piedra de un monasterio en las montañas del Japón medieval. La niebla matutina te envuelve como un sudario. Tus pies descalzos están entumecidos, tu corazón late con fuerza y estás arrodillado en un silencio perfecto, esperando a un monje cuyas túnicas de seda susurran como un depredador acechando a su presa. Sus ojos afilados calculadores, como si estuviera evaluando un trofeo, se fijan en ti, y cuando su mano roza tu hombro, se siente como si unas cadenas se cerraran de golpe. Aún no lo sabes, pero tu infancia acaba de ser vendida canjeada para satisfacer deseos que eres demasiado joven para siquiera nombrar. Bienvenido al mundo de los Chigo, los niños del templo del Japón medieval, donde la belleza era una moneda y la inocencia un bien devorado por aquellos con poder. Y créeme, esto no lo aprendiste en la clase de historia. Si ya estás impactado, abróchate el cinturón porque vamos a sumergirnos en una verdad oculta de la historia más oscura que cualquier película de terror. Antes de empezar, si te encanta descubrir los sucios secretos del pasado, las cosas que los libros de texto entierran, dale al botón de me gusta y suscríbete para más. Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás viendo esto. Es increíble pensar que estamos explorando estas historias antiguas juntos, conectados a través del mundo por nuestra curiosidad sobre las sombras de la historia. Así que preparemos el escenario. Es el período Heian, alrededor del siglo IX d.C., en los monasterios de montaña de Japón, como Koyasan o el monte Hiei. Estos no eran solo retiros espirituales, eran centros de riqueza e influencia donde los monjes tenían poder sobre aldeas y emperadores por igual. Entra en el sistema Chigo niños pequeños, algunos de tan solo 10 años, seleccionados no por su inteligencia o su fe, sino por su apariencia. Estos chicos eran elegidos por sus rasgos delicados, su piel suave, su juventud perfecta y vestidos con túnicas de seda que gritaban especial, pero que en realidad eran jaulas doradas. Sus familias, a menudo campesinos hambrientos o comerciantes aplastados por deudas, los vendían a los templos por un puñado de monedas. El discurso oficial: tu hijo recibirá una educación, un camino hacia la iluminación. La realidad, algo mucho más feo. Toma la historia de Kikumaru, un niño cuyo destino conocemos por el diario de un monje del siglo XII, conservado en los archivos del templo en Ryakuji. Kikumaru tenía 11 años, cuando su familia, arruinada por una cosecha de arroz fallida, lo entregó por 50 mon, aproximadamente el salario de un año para un trabajador. El monje escribió sobre la belleza impecable de Kikumaru y cómo sería moldeado en un chigo perfecto. Moldeado, como no a través de las escrituras o la oración, sino mediante un sistema llamado Nanshoku, o colores masculinos, un supuesto vínculo sagrado entre un monje mayor, el Nenja, y su joven protegido. Suena espiritual, ¿verdad? Error. Era una explotación institucionalizada disfrazada con túnicas budistas. Los monjes tergiversaban textos sagrados, ideas sobre la compasión universal en justificaciones enfermas para sus deseos, afirmando que este amor puro podía llevar a la iluminación. Spoiler: lo único a lo que llevaba era al trauma. Lo que hace esto tan escalofriante es lo deliberado que era. No era una manzana podrida, era todo un huerto. Los registros del templo de la época muestran a monjes recorriendo aldeas durante hambrunas, buscando familias desesperadas. Ofrecían promesas de educación o prestigio espiritual, pero las letras pequeñas eran claras: estos chicos eran mercancías. Los padres, algunos ingenuos, otros sabiendo exactamente lo que hacían, no tenían otra opción en un mundo donde la supervivencia a menudo significaba sacrificio. Imagina ser un niño arrancado de tu familia diciéndote que tu sufrimiento es sagrado y dándote cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Es el tipo de traición que te golpea en el estómago incluso 1000 años después. Ahora podrías estar pensando: esto suena como una pesadilla medieval, nada como hoy. Pero espera, ¿alguna vez has oído hablar de cultos modernos o redes de tráfico que se esconden detrás de la religión o la caridad? El sistema Chigo no era tan diferente. Al igual que algunos cultos hoy usan jerga espiritual para preparar a las víctimas, estos monjes usaban ideales budistas para enmascarar el abuso. Y como el tráfico moderno prosperaba en la pobreza, familias tan desesperadas que vendían a sus hijos para sobrevivir.
Es un patrón que aún vemos desde talleres clandestinos hasta el tráfico sexual. La lección: cuando el poder y la desesperación chocan, los vulnerables pagan el precio. Este es solo el comienzo de una historia que se vuelve más oscura, más retorcida y, aunque no lo creas, inspiradora, ya que estos chicos lucharon contra probabilidades imposibles. Quédate mientras descubrimos cómo era realmente la vida dentro de esos muros del templo, y créeme, es peor de lo que puedes imaginar. ¿Qué harías si te robaran tu infancia de esta manera? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos desentrañando las capas de esta historia olvidada juntos. Imagina despertarte antes del amanecer, el aire mordiendo tu piel en un templo tan silencioso que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. Eres un chico de 12 años, un niño del templo en el Japón medieval, y tu día está a punto de comenzar, no con oraciones o juegos, sino con una actuación de sumisión tan perfecta que es prácticamente una forma de arte. Tus túnicas de seda, brillando como algo sacado de un cuento de hadas, te marcan como especial, pero en realidad son solo un disfraz para un papel que nunca elegiste. Para cuando suenan las campanas del templo, ya has bañado a un monje mayor, preparado sus túnicas y servido su desayuno, todo mientras te mueves con la gracia de un bailarín y el silencio de un fantasma. Un paso en falso, una mirada fuera de lugar, y te enfrentas a castigos que hacen que tu estómago se revuelva solo de pensar en ellos. Este es el día a día de un chico, donde cada momento es una lección de obediencia, y la libertad es una palabra que no se te permite soñar. Abróchate el cinturón, porque esto es mucho peor de lo que cualquier clase de historia se atrevió a contarte. Si ya estás horrorizado, quédate conmigo. Esta historia es oscura, pero es una que necesitas escuchar. Si te encantan estas inmersiones profundas en los horrores ocultos de la historia, aplasta el botón de me gusta y suscríbete para más. Deja un comentario y dime, ¿podrías sobrevivir un solo día en los zapatos de un chico? Estoy leyendo cada una de tus respuestas y es increíble conectar a través de estas historias desde todo el mundo. Así que entremos en los muros del templo, digamos, en Ryakuji, en el monte Hiei, alrededor del siglo X d.C. Tu día como chico comienza a las 4 de la mañana, cuando el mundo aún está envuelto en la oscuridad. Estás despierto, tiritando, para preparar el baño de tu nenja, tu guía espiritual. Un monje mayor, cuyos caprichos son tus órdenes. Calientas el agua justo en el punto, porque demasiado fría o demasiado caliente podría significar una paliza. Luego preparas sus túnicas, doblándolas con una precisión que avergonzaría a un sargento de instrucción militar. El desayuno viene después, sirves gachas de arroz y vegetales encurtidos, arrodillándote, mientras presentas la bandeja con los ojos bajos, sin nunca encontrar su mirada. A media mañana estás en la sala de oración, pero no para rezar. Estás trayendo incienso, puliendo altares, o permaneciendo inmóvil como una estatua durante las ceremonias, una decoración viva en tus vibrantes túnicas. Cada movimiento está coreografiado, cada palabra ensayada, porque los monjes están observando, siempre observando, listos para corregir cualquier desliz con un látigo de bambú o algo peor. Lo peor no son solo las tareas físicas, son los juegos mentales. Los monjes no solo querían tu cuerpo, querían tu alma. Tejían esta filosofía retorcida, afirmando que tu sumisión era un camino hacia la iluminación. Los registros del templo de Ryakuji, conservados como trofeos sombríos, describen cómo se enseñaba a los chigo a ver su sufrimiento como sagrado. Un registro señala escalofriantemente a un chico llamado Taro, castigado por hablar fuera de turno 3 días sin comida, encerrado en un almacén, hasta que aprendió gratitud por la guía de su maestro. Gratitud, ¿por qué? Por ser preparado para la sumisión. Te ofrecían pequeñas recompensas, arroz extra, una manta más cálida para hacerte sentir en deuda. Luego introducían lentamente una intimidad espiritual, que no tenía nada de espiritual. Es el tipo de manipulación que te pone la piel de gallina, porque no es tan diferente de cómo operan los abusadores modernos, ya sea en cultos o lugares de trabajo tóxicos, desmoronándote hasta que crees que lo mereces. Y si te atrevías a resistir, las consecuencias eran brutales. Los registros de castigos del templo, escondidos en archivos polvorientos, se leen como historias de terror. Una entrada del siglo XI describe a un chico de 13 años que rechazó los avances de su nenja, fue golpeado con bambú hasta que no pudo caminar, luego ayunado durante una semana para limpiar su desafío.
Otro chico atrapado intentando escapar tuvo su rostro marcado con un hierro caliente, una marca permanente para advertir a otros. Estos no eran actos de crueldad al azar, eran calculados diseñados para aplastar cualquier chispa de rebelión. Los monjes crearon un mundo donde la resistencia parecía inútil, donde comenzabas a creer que tu dolor era tu culpa. Es como esas historias de horror que escuchas sobre víctimas de tráfico moderno, a las que les dicen que son afortunadas por tener un techo sobre sus cabezas mientras son explotadas. Ahora podrías pensar, seguro que alguien se dio cuenta, ¿verdad? Alguien tenía que preocuparse, pero aquí está el golpe al estómago. Los templos eran intocables. Eran ricos, poderosos y estaban envueltos en autoridad espiritual. Para el mundo exterior, los Chigo eran asistentes sagrados, no víctimas. Las ceremonias que mostraban su belleza, festivales elaborados con música y pompa, eran espectáculos públicos enmascarando la verdad detrás de una fachada de reverencia. Es como ver una publicación pulida en Instagram que oculta una pesadilla detrás de escena. La lección aquí: el poder puede disfrazar las verdades más feas con mentiras bonitas, ya sea un templo medieval o una institución moderna que barre el abuso bajo la alfombra. Esta rutina diaria no era solo agotadora, era aplastante para el alma. Estos chicos, algunos apenas lo suficientemente mayores para atar sus propias túnicas, estaban atrapados en un sistema que convertía su inocencia en una mercancía. Pero aquí es donde la historia da un giro. Algunos de ellos lucharon de vuelta. ¿Cómo resistes cuando todo el mundo está en tu contra? Eso viene a continuación. Y créeme, es una historia de coraje que te dejará sin palabras. ¿Qué harías si cada día se sintiera como una prisión? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos desentrañando este oscuro capítulo de la historia juntos. Imagina que eres un chico de 13 años en el Japón medieval, de pie a la sombra del castillo de un señor samurái, sus muros imponentes alzándose como una fortaleza del destino. Tus padres acaban de entregarte no por honor o gloria, sino por un saco de arroz y una promesa de protección. Ahora eres un wakashu, un joven aprendiz de un guerrero que vive por la espada y espera que lo sirvas de maneras que te hacen estremecer. Un minuto estás entrenando con una espada de madera, el sudor ardiendo en tus ojos. Al siguiente eres convocado a sus aposentos privados, donde la lealtad significa algo mucho más oscuro de lo que el Bushido jamás prometió. Este es el período Kamakura, alrededor del siglo XIII, donde los samurái convertían a los chicos en herramientas de guerra y placer, y la línea entre el honor y el horror se cortaba limpiamente. Créeme, esta es una faceta de la cultura samurái que no encontrarás en ninguna épica de Hollywood. Si ya estás tambaleándote, aguanta, esto se pone más feo y no querrás perdértelo. Si estás enganchado con estas verdades ocultas que los libros de historia entierran, aplasta el botón de me gusta y suscríbete para más. Entremos en el mundo de los samurái, específicamente en el período Kamakura de 1185 a 1333 d.C., cuando la clase guerrera de Japón gobernaba con puños de hierro y espadas más afiladas. Los monjes en sus templos de montaña habían perfeccionado el arte de explotar a los chicos a través del sistema Chigo, pero los samurái, ellos lo llevaron a un nivel completamente nuevo de brutalidad. Los wakashu, chicos de 12 a 16 años, eran seleccionados para servir como aprendices de señores samurái. La historia oficial era entrenamiento marcial, aprender a pelear, dominar estrategias, encarnar el código del guerrero. Pero la realidad: estos niños eran esclavos sexuales comprados y comerciados como espadas finas o caballos preciados. Los registros históricos, como una carta de 1267 del señor samurái Minamoto Yoshitsune, muestran el cálculo frío. Intercambió 2 wakashu con otro señor por un caballo de guerra, describiéndolos como bien entrenados en la sumisión y hábiles en el arte del placer. Eso no es una descripción de trabajo, es un recibo de transacción por vidas humanas. El proceso de selección era implacable. Los samurái buscaban chicos de familias en apuros, clanes samurái caídos en desgracia, comerciantes desesperados por conexiones o campesinos aplastados por impuestos. Estos niños no eran elegidos por talento, eran seleccionados por su apariencia, su juventud, su capacidad de ser moldeados. Una vez dentro de los muros del castillo, sus vidas se convertían en una mezcla retorcida de combate y sumisión.
Durante el día entrenaban en tiro con arco o esgrima sus cuerpos magullados por practicar con hombres el doble de grandes que ellos. Por la noche eran llamados a los aposentos de su señor, donde la lealtad significaba someterse a deseos envueltos en el lenguaje del honor. El Hogen Monogatari, una crónica militar famosa, insinúa esta doble vida describiendo a jóvenes guerreros que servían a sus señores en la batalla y en los aposentos privados. Las palabras son vagas, pero el significado es claro como el cristal. Se esperaba que estos chicos pelearan y complacieran sin hacer preguntas. Toma a Taira Shigemori, un wakashu cuyo diario secreto encontrado siglos después en una residencia samurái revela la pesadilla. A los 14 años, Shigemori escribió sobre ser forzado a probar su lealtad a través de actos degradantes, compitiendo con otros wakashu por la aprobación de su señor y reprimiendo cada instinto de gritar o huir. Sus entradas describen noches en las que yacía despierto, repasando las humillaciones del día, preguntándose si la muerte en la batalla sería más fácil. Los samurái no ocultaban su explotación, la formalizaban. Los contratos de hermandad, firmados ante testigos y bendecidos por sacerdotes sintoístas, detallaban los deberes del wakashu: servir en cuerpo y espíritu, obedecer sin cuestionar o enfrentar castigos, como cicatrices rituales o ejecución. El Goseibai Shikimoku, el código legal samurái, trataba la resistencia como deserción castigable con la muerte. Es como firmar un contrato que te encadena a tu abusador con todo el sistema aplaudiendo. Podrías pensar, esto suena como algo sacado de una novela distópica, seguro que no se parece a nada de hoy. Pero piénsalo de nuevo. ¿Alguna vez has oído hablar de escándalos de novatadas militares o abusos de poder en instituciones de élite? El sistema wakashu de los samurái no estaba lejos de los casos modernos donde figuras de autoridad explotan a los vulnerables bajo la fachada de la tutoría o la disciplina. Piensa en entrenadores o sargentos de instrucción que cruzan líneas usando su rango para silenciar a las víctimas. Los samurái glorificaban la violencia, y esa cultura se filtraba en cómo trataban a estos chicos, convirtiendo el abuso en una insignia de lealtad. Es el tipo de dinámica de poder que aún vemos en lugares donde la jerarquía reina sin control, desde campos de entrenamiento hasta salas de juntas. Lo más impactante, esto no era solo una vergüenza privada, era un espectáculo público. Los señores samurái desfilaban con sus wakashu en banquetes mostrando su belleza y entrenamiento como trofeos. Algunos incluso organizaban concursos donde los chicos competían en habilidades marciales y sumisión, todo para el entretenimiento de guerreros borrachos. Es como una versión retorcida de un programa de talentos, donde el premio es la supervivencia y el costo es tu dignidad. La lección aquí es brutal pero clara: cuando el poder es absoluto, distorsiona todo honor, lealtad, incluso el valor humano. El código samurái del Bushido, tan romantizado en las películas, tenía un lado oscuro que devoraba a chicos como Shigemori y los escupía rotos. Pero aquí es donde la historia cambia. Estos chicos no eran solo víctimas. Algunos encontraron formas de luchar, de arrancar fragmentos de autonomía en un mundo amañado contra ellos. ¿Cómo resistes cuando tu vida pertenece a un guerrero con una espada? Eso viene a continuación, y es una historia de desafío que te dejará boquiabierto. ¿Qué harías si estuvieras atrapado en un castillo forzado a servir cada capricho de un señor de la guerra? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos explorando este sombrío capítulo de la historia juntos. Eres un chico de 14 años en Edo, la bulliciosa capital de Japón, en el siglo XVII, de pie en un callejón iluminado por velas donde el aire está cargado de incienso y desesperación. Acabas de ser vendido por tu familia hambrienta, llevado a un lugar llamado Yoshiwara, el supuesto mundo flotante del placer. Pero aquí no hay placer para ti. Ahora eres un kagema, un prostituto masculino vestido con sedas que se pegan a tu piel como una mentira, exhibido en una casa de té, donde hombres con dinero miran como lobos. Tu trabajo: sonreír, seducir, sobrevivir, porque un movimiento en falso podría significar una paliza, o peor, ser arrojado a las calles para morir. Este es el período Edo, donde la belleza era un negocio y chicos como tú eran solo otro artículo en el menú. No encontrarás esto en ninguna película romántica de samuráis, así que abróchate el cinturón, se pone sombrío.
Sumérgete en Edo de los 1600 a los 1800, donde las ciudades de Japón como Tokio, Osaka y Kioto explotaban de riqueza y vicio. Los templos tenían sus chigo, los samurái tenían sus wakashu, pero en la selva urbana del período Edo, la concubina masculina se volvió completamente comercial con los kagema, literalmente actores de sombra, chicos y jóvenes que vivían en el crepúsculo entre la actuación y la explotación. Yoshiwara, el infame distrito de placer de Edo, no era solo sobre geishas y cortesanas, albergaba a miles de kagema, sirviendo a todos desde samuráis hasta comerciantes, y sí incluso monjes que habían roto sus votos. El gobierno no solo hacía la vista gorda, lo licenciaba, lo grababa y se beneficiaba de ello, convirtiendo el sufrimiento humano en una partida en su balance. ¿Cómo terminaban los chicos aquí? Imagina a los Zegen, estos exploradores depredadores, merodeando por aldeas rurales durante hambrunas o temporadas de impuestos. Apuntaban a familias al borde, campesinos que habían perdido cosechas, comerciantes enterrados en deudas, y ofrecían efectivo por sus hijos, prometiendo aprendizajes en el comercio del entretenimiento. Los registros de los archivos metropolitanos de Tokio muestran la matemática brutal. Un chico de 11 años podía obtener suficiente para alimentar a una familia durante años, atrapado en contratos que se extendían por una década o más, con tarifas por alojamiento, comida y ropa que aseguraban que nunca ganarían su libertad. Uno de esos chicos, Konoike, dejó un relato inquietante de 1687 a 1701. Vendido a los 12 años después de que su aldea fuera azotada por inundaciones, describió llegar a un kagemahaya, una casa de té de sombra, donde fue exhibido como mercancía su habitación decorada con pantallas eróticas y ropa de cama de seda para aumentar su atractivo. Sus palabras cortan profundo. Aprendí a temer el sonido de los pasos, sin saber nunca si traían un cliente o un látigo. El entrenamiento era implacable. Los kagema mayores, ellos mismos atrapados en el sistema, enseñaban a los recién llegados el arte de la seducción, cómo coquetear, cómo moverse, cómo leer el estado de ánimo de un cliente con una mirada. No se trataba solo de sexo. Se trataba de vender una fantasía, desde conversaciones ingeniosas hasta maquillaje perfectamente aplicado. Pero el costo era horrible. Konoike escribió sobre chicos tan jóvenes como de 11 años desnutridos para mantenerlos delicados, sus cuerpos rompiéndose bajo clientes violentos, su salud desmoronándose por enfermedades que nadie se molestaba en tratar. Los dueños de los burdeles gastaban más en cosméticos que en comida, porque un rostro bonito generaba dinero y un chico enfermo era reemplazable. Es como una versión retorcida de la cultura influencer de hoy, pulida por fuera, podrida por dentro. Podrías pensar, esto no puede ser real. ¿Cómo podía una sociedad entera simplemente aceptarlo? Pero esa es la parte escalofriante, estaba normalizado. Las impresiones ukiyo-e, esos icónicos grabados en madera de la era Edo, a menudo mostraban a los kagema en poses glamorosas, romantizando sus vidas para el público. Es como ver un anuncio brillante para algo que es pura explotación. Piensa en el tráfico moderno escondido detrás de estafas de modelaje. La clientela era de todos comerciantes ricos que no podían permitirse mantener wakashu samuráis, viviendo con estipendios ajustados, incluso monjes, colándose para probar lo que predicaban en contra. Y el gobierno recaudaba impuestos de las ganancias de Yoshiwara, sus libros manchados con el sufrimiento de chicos como Konoike. Un registro de 1690 presume de los ingresos por entretenimientos licenciados, como si no se estuvieran aplastando vidas para llenar las arcas. La lección aquí golpea fuerte: cuando la explotación se convierte en un negocio, se envuelve en una fachada de legitimidad que ciega a todos ante el costo humano. No es solo la historia de Edo, son los talleres clandestinos, las redes de tráfico, las industrias legales, hoy que se benefician de las personas vulnerables mientras la sociedad mira hacia otro lado. Estos kagema no eran solo víctimas de depredadores individuales, eran engranajes en una máquina construida para triturarlos. Pero aquí está el giro. Algunos de estos chicos encontraron formas de luchar, de abrirse camino fuera de las sombras. ¿Cómo resistes cuando tu vida está en venta? Eso viene a continuación, y es una historia de valentía que te dejará atónito. ¿Qué harías si estuvieras atrapado en un mundo que te ve como nada más que un producto?
Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos descubriendo esta oscura historia juntos. 1156 Depus Cristo. Y eres Yoshimaru, un chigo en el inmenso monasterio Todaiji, en Nara, Japón. Has pasado años sirviendo a monjes que te tratan como propiedad, pero esta noche bajo una tabla suelta del suelo has encontrado algo explosivo, pruebas de que tu sufrimiento no es aleatorio, sino un sistema frío y calculado. Estas cartas hablan de chicos como tú, como si fueran ganado comerciados por monedas rotos por placer. Tu corazón late con fuerza, no solo por miedo, sino por una chispa de algo peligroso esperanza. Este es el momento en que Yoshimaru decide luchar susurrando desafío en un mundo que exige silencio. Abróchate el cinturón, porque esta historia de coraje te va a volar la mente y no se parece en nada a la historia que te enseñaron. Establezcamos la escena en Todaiji, uno de los templos más grandiosos de Japón, su imponente estatua de Buda, escondiendo una sombría realidad. Yoshimaru, como cada chigo, estaba atrapado en un sistema donde los monjes ejercían un poder absoluto, su guía espiritual, un disfraz para la explotación. Pero una noche de invierno, mientras limpiaba la sala de almacenamiento de escrituras, tropezó con un alijo de cartas correspondencia entre monjes, escrita en elegante caligrafía, pero goteando crueldad. Una carta fechada en 1155 describía a un chico del pueblo de Yamashina, 12 años, tez clara, familia desesperada, tras el fracaso de la cosecha de arroz. El padre acepta los términos, 50 mona hora 50 al entregarlo. Otra detallaba el proceso de domesticación, pequeñas bondades para construir dependencia, luego requisitos físicos graduales enmarcados como lecciones espirituales. Estas no eran solo notas, eran un plano para el abuso exponiendo la mentira del vínculo sagrado que Yoshimaru había sido enseñado a valorar. Ese descubrimiento encendió un fuego en Yoshimaru. No podía dejar de ver la verdad, su dolor, y el de cada chico en el templo, era planeado, sistemático, deliberado. Pero, ¿qué podía hacer un niño contra una fortaleza de monjes? Empezó pequeño probando las aguas con un chico llamado Kenjiro, cuyo nenja había muerto recientemente, dejándolo ardiendo de rabia silenciosa. Cuando Yoshimaru compartió los secretos de las cartas, la respuesta de Kenjiro fue inmediata: «Dime qué debemos hacer». Juntos, construyeron una red secreta de 6 chicos de 11 a 15 años, cada uno examinado con cuidado angustiante, para evitar traiciones. Comunicaban en susurros, usando gestos codificados durante las tareas, quizás un paño dejado caer o una mirada durante las oraciones para pasar mensajes. Sus primeros actos de desafío fueron pequeños pero electrizantes: deslizar hierbas amargas en el té de los monjes, mezclar arena en su tinta, pequeños sabotajes que ponían nerviosos a los opresores sin delatarlos. Para chicos a los que se les había enseñado que no eran nada, estos actos eran como robar de vuelta pedazos de sus almas. El plan se volvió más audaz, una fuga masiva durante el Festival de la Luna de Otoño, cuando los monjes estarían distraídos por el vino ceremonial y los rituales. La red de Yoshimaru se conectó con los Mukokai, un grupo secreto de antiguos chigo, convertidos en comerciantes, que prometieron casas seguras y documentos de viaje falsificados. 15 chicos estaban listos para escabullirse en la noche, una rebelión que podría sacudir los cimientos del templo. Pero aquí está el golpe al estómago. 2 días antes de la fuga, un chico de 13 años, llamado Tadamichi, roto por el miedo o una lealtad retorcida, los traicionó. Los monjes descendieron como buitres. Yoshimaru fue arrastrado a la sala principal, con las manos atadas, amordazado, mientras el abad principal, un hombre cuya cara pública gentil escondía un corazón sádico, orquestaba un castigo destinado a aplastar la esperanza. Los dedos de Yoshimaru fueron aplastados con mazos de madera, una mutilación deliberada para marcarlo como un rebelde que nunca escribiría ni lucharía de nuevo. Los otros chicos enfrentaron cicatrices, hambre y humillación pública, obligados a pedir perdón ante la comunidad del templo. Esto no era solo un castigo, era teatro diseñado para aterrorizar a cada chigo hasta la sumisión. Pero incluso en la derrota, la rebelión de Yoshimaru plantó semillas. La noticia de su desafío se extendió susurrando por los corredores del templo, inspirando a otros a soñar con resistencia. Podrías pensar, esto suena como una película, nada como hoy. Pero piénsalo de nuevo. ¿Alguna vez has oído de denunciantes,
exponiendo abusos en escuelas o iglesias, arriesgando todo para decir la verdad. La historia de Yoshimaru es así, un niño enfrentándose a un sistema con nada más que coraje. Es como el ferrocarril subterráneo en América, donde las personas esclavizadas construyeron redes secretas contra probabilidades imposibles. La lección: incluso los actos de desafío más pequeños pueden generar ondas, sacudiendo sistemas que parecen inquebrantables. Los monjes pensaron que habían aplastado la chispa de Yoshimaru, pero estaban equivocados. Los susurros de rebelión seguían creciendo, y otros tomaron la lucha de maneras que te dejarán boquiabierto. ¿Cómo sigues resistiendo cuando el mundo está en tu contra? Eso viene a continuación, y es una historia que te golpeará fuerte. ¿Qué arriesgarías para luchar contra un sistema injusto? Tu seguridad, tu futuro. Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos desentrañando esta épica historia de coraje juntos. Siglo XII. Y eres Hiro Unchigo en Kumano Hongu Taisha, un santuario sagrado en la península de Kii, en Japón. Durante 3 años has soportado la brutalidad de los monjes, sus manos como víboras en la oscuridad. Pero esta noche sostienes un frasco de extracto de hongo de la muerte, su olor amargo prometiendo venganza. Tienes un plan no para escapar, sino para matar. ¿Tu objetivo? El hermano Nikan, un monje cuya crueldad hace que el diablo parezca manso. Esto no es solo rebelión, es una jugada mortal y un movimiento en falso podría acabar contigo. Bienvenido a una historia de coraje y sacrificio que te golpeará como una espada en el pecho. Y créeme, no se parece en nada a la historia higienizada que has leído. Si tu corazón late con fuerza ante la idea de un niño enfrentándose a un monstruo, aguanta, esta historia es una montaña rusa. Si estás atrapado por estas historias crudas y no contadas de desafío, aplasta el botón de me gusta y suscríbete para más. Deja un comentario. ¿Arriesgarías todo para devolver el golpe a un opresor, incluso si significara sangre? Leo cada uno, y es increíble cómo estamos reconstruyendo esta historia desde todo el mundo. Sumérgete en Kumano Hongu Taisha, un extenso complejo de templos donde los peregrinos rezan pero chicos como Hiro sufren. A diferencia de Yoshimaru, que intentó superar al sistema con redes secretas, Jiro está harto de susurros. Ha visto demasiado chicos lisiados por la disciplina de Nikan, sus gritos resonando por los pasillos del templo. Nikan era infame incluso entre los monjes. Por sus castigos sádicos, un chico apenas de 12 años perdió un ojo por su látigo de bambú, por dejar caer una bandeja. Jiro, vendido al templo a los 11 años después de que su aldea fuera devastada por bandidos, había sobrevivido 3 años de tormento de Nikan. Su punto de quiebre llegó cuando escuchó a Nikan jactarse de romper a un nuevo chico riendo como si fuera un juego. Jiro decidió este hombre debía morir. El plan era audaz, sacado directamente de un thriller. Jiro aprendió sobre los hongos de la muerte de un antiguo chigo que había escapado y regresó para compartir secretos. Estos hongos comunes en los bosques del templo podían matar silenciosamente, imitando una dolencia estomacal. Jiro reclutó a un pequeño equipo, 4 chicos, cada uno endurecido por sus propias cicatrices. Pasaron meses preparándose, recolectando hongos durante salidas al bosque, autorizadas, destilando el veneno en momentos robados, entrenando a un chico para cambiar la taza de té matutina de Nikan sin un ápice de sospecha. La ejecución fue impecable. Una mañana de primavera, Nikan bebió su té ajeno al veneno. Para el anochecer, estaba retorciéndose muerto en días, su muerte atribuida a una enfermedad. Nadie sospechó de los chicos, pero el aire del templo cambió. Los monjes se volvieron paranoicos, probando su comida, mirando a sus chigo con sospecha. La victoria fue dulce pero amarga. La jugada de Jiro funcionó. El miedo de los monjes los hizo dudar, su crueldad se redujo por un tiempo. Pero tuvo un costo. El templo reforzó su control añadiendo guardias, revisando cuartos, haciendo la vida aún más dura para los chicos. Jiro enfrentó una pregunta desgarradora. ¿Había su acto de venganza ayudado o dañado a los mismos chicos que quería proteger? Algunos de su equipo abogaron por más envenenamientos, creyendo que el miedo era su única arma. Otros, atormentados por las represalias, le suplicaron que parara, temiendo peores castigos. Es un equilibrio moral que haría girar la cabeza de cualquiera, y Jiro, solo un adolescente, tuvo que caminarlo solo. Podrías pensar, esto es una locura medieval, nada como hoy. Pero espera, ¿alguna vez has oído de combatientes de resistencia o vigilantes tomando la justicia en sus propias manos?
La historia de Hiro resuena con el ferrocarril subterráneo, donde los estadounidenses esclavizados usaban sabotaje o incluso violencia para contraatacar sabiendo que cada acto arriesgaba consecuencias brutales. Es como los denunciantes modernos filtrando secretos para exponer la corrupción solo para enfrentar represalias. La lección es cruda: luchar contra la opresión a menudo significa decisiones difíciles, donde la victoria puede saber a derrota. El veneno de Hiro no solo mató a un monje, mostró que el sistema no era invencible, pero también mostró cómo la resistencia podía volverse contra los vulnerables. Los monjes pensaron que habían recuperado el control, pero Hiro no había terminado. Su próximo movimiento cambiaría las espadas por palabras, apuntando no solo a herir, sino a desmantelar. ¿Cómo luchas contra un sistema que ya te está aplastando? Eso viene a continuación, y es una historia que te dejará sin palabras. Tomarías una postura sabiendo que podría dañar a aquellos que intentas salvar. Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos explorando esta épica lucha contra las probabilidades. 1188 d.C. en Kumano Hongu Taisha, y has cambiado el veneno por un pincel escribiendo cada horror que tú y otros Chigo han soportado: golpizas, traiciones, vidas robadas. Cada palabra se siente como una daga, pero esta vez estás apuntando al corazón del sistema mismo. Estás construyendo un expediente, una bomba de tiempo de verdad, sabiendo que si los monjes te atrapan, no es solo tu vida la que está en juego, es cada chico por el que estás luchando. Este es el momento en que las palabras se convierten en armas, y Hiro está a punto de desencadenar una rendición de cuentas que resuena a través de la historia. Rebobinemos a Kumano Hongu Taisha, un templo impregnado de rituales sagrados, pero podrido de secretos. El complot de envenenamiento de Hiro eliminó al hermano Nikan, pero la victoria fue efímera. Los monjes reprimieron con más fuerza su paranoia, convirtiendo la vida en una prisión para cada chico. Hiro, lidiando con la culpa de haber apretado la soga sobre sus compañeros chicos, se dio cuenta de que la violencia no era suficiente. Necesitaba exponer el sistema no solo a sus peores actores. Inspirado por los susurros de la rebelión anterior de Yoshimaru en Todaiji, Jiro recurrió a una nueva arma: la documentación. Comenzó a recolectar testimonios garabateándolos en pedazos de papel robados, relatos de chicos sobre golpizas, hambre y cosas peores, cada historia un fragmento de verdad que podía cortar las mentiras del templo. El proceso fue una pesadilla. Jiro escondía sus notas bajo tablas del suelo, en estatuas huecas, incluso dentro del forro de sus túnicas, sabiendo que una sola búsqueda podía acabar con él. Trabajaba de noche a la luz parpadeante de una vela robada, transcribiendo historias de chicos demasiado asustados para hablar en voz alta. Un relato de un chico de 12 años llamado Satoru describía a un monje que lo encerraba en un sótano helado por desobediencia, dejándole cicatrices que nunca se desvanecieron. Otro chico apenas de 10 años habló de ser forzado a recitar oraciones mientras soportaba actos indescriptibles, las palabras ahogándose en su garganta. El expediente de Hiro creció página por página, un catálogo de horrores que pintaba el templo no como un santuario sagrado, sino como una máquina de explotación. No solo escribía, estrategizaba, pasando fragmentos a un antiguo monje samurái, ahora comerciante, que se había unido a los Mukokai, una red sombría de sobrevivientes. Este aliado, arriesgando su propia seguridad, llevó el expediente a un oficial compasivo en Kioto. En 1189 d.C., el expediente llegó a la corte imperial y el impacto fue sísmico. El gobierno, receloso del creciente poder de los templos, lanzó una investigación. Los registros de la corte de la época, conservados en los archivos de Kioto, describen a oficiales interrogando a monjes, sus rostros pálidos, mientras leían los testimonios de los chicos. El peso emocional de esas palabras, relatos crudos y sin filtros de niños, sacudió incluso a los burócratas más duros. El resultado: reformas limitadas pero reales, nuevas reglas, prohibían los abusos más evidentes, como castigos públicos, y exigían supervisión de las finanzas del templo. Los monjes en Kumano Hongu Taisha fueron reemplazados, algunos exiliados, aunque muchos escaparon de la justicia real. No fue una revolución, pero fue una grieta en la armadura del sistema, prueba de que la verdad podía herir donde las espadas fallaban. Podrías pensar, esto se siente como una historia lejana, nada como hoy. Pero piénsalo de nuevo.
¿Alguna vez has oído de denunciantes como Edward Snowden o sobrevivientes exponiendo abusos en iglesias o escuelas? El expediente de Giro fue así un niño arriesgando todo para arrojar luz sobre la corrupción. Es como el movimiento Me Too, donde las historias de las víctimas obligaron al mundo a escuchar. La lección es clara como el cristal. Las palabras, cuando se manejan con coraje, pueden desmantelar sistemas que parecen intocables. Las páginas de Giro no solo expusieron a los monjes, dieron voz a chicos que habían sido silenciados, mostrando que la verdad puede ser un arma más afilada que cualquier espada. Los monjes pensaron que habían ganado, pero el trabajo de Giro encendió un fuego que no se apagaría. Lo que pasó después no fue solo resistencia, fue un movimiento uno que convirtió a las víctimas en guerreros. ¿Cómo reconstruyes después de que un sistema intenta romperte? Eso viene a continuación, y es una historia que elevará tu espíritu. ¿Te atreverías a hablar sabiendo el costo? Imagina, esto es 1190 d.C. y estás de pie en un bosquecillo escondido fuera de Kioto, donde una multitud de hombres marcados por cicatrices, pero resilientes antiguos chicos chigo, se reúne bajo la luz de las linternas. No están aquí para lamentarse, están aquí para construir. Estás presenciando el primer congreso de la Hermandad de la Restauración, un grupo de sobrevivientes que han transformado su dolor en poder, creando casas seguras, negocios y un futuro donde ningún chico tenga que soportar lo que ellos pasaron. En el centro está Taichi, un antiguo chigo, su voz firme mientras declara: «Fuimos víctimas, pero ahora somos vencedores». El aire vibra con esperanza como una melodía que surge de las cenizas. Este es el capítulo final de una historia que comenzó en la oscuridad, pero termina en la luz, una historia de resiliencia que te dejará inspirado y listo para aplaudir. Créeme, esta no es la historia que aprendiste en la escuela. Entremos en el final del siglo XII, donde las ondas del expediente de Giro y las rebeliones anteriores han roto el control férreo de los templos. Los Mukokai, esa red sombría de antiguos chigo, han crecido en algo más grande, la Hermandad de la Restauración, una alianza formal de sobrevivientes decididos a reconstruir sus vidas y proteger a otros. Estos ya no eran chicos rotos, eran hombres con propósito. Toma a Dogen, vendido a Todaiji a los 10 años, ahora un comerciante dirigiendo una compañía comercial en Osaka. Su historia, registrada en un libro de gremios de comerciantes de 1192, muestra cómo usaba las ganancias para financiar casas seguras a lo largo de las rutas comerciales, refugios donde los chigo escapados podían encontrar comida, ropa y un nuevo comienzo. Oendo, un antiguo chigo convertido en carpintero, que construyó un centro de formación cerca de Nara, enseñando a los chicos habilidades como tejer y herrería, para que nunca tuvieran que vender sus cuerpos de nuevo. El movimiento más audaz de la hermandad fue transformar el monasterio de la Ribera, una vez un sitio de abuso, en un santuario. Para 1189 lo habían reclamado, convirtiendo sus salas en aulas y talleres, un lugar donde los sobrevivientes podían sanar y prosperar. Los registros históricos de Kioto describen el monasterio como un faro, sus puertas abiertas a cualquier chico que escapara de las garras de un templo. La hermandad no se detuvo ahí. Hicieron lobby con los señores locales, usando su creciente riqueza e influencia para presionar por leyes que protegieran a los niños. Un documento de la corte de 1190 registra una petición firmada por 30 sobrevivientes exigiendo prohibiciones a las adopciones de templos sin supervisión. No era perfecto, pero fue un comienzo, un testimonio de su negativa a permanecer en silencio. El pico emocional llegó en el Congreso de Kioto, donde docenas de sobrevivientes se reunieron para compartir sus historias y planear su futuro. Taichi, una vez un chigo en Ryakuji, se paró ante ellos, sus manos marcadas por cicatrices, pero su voz inquebrantable. «No somos lo que nos hicieron», dijo, palabras luego inscritas en una crónica de sobrevivientes. «Somos constructores soñadores, hermanos». La multitud hizo sonar una campana de bronce, cada tañido un voto para proteger a la próxima generación. Es el tipo de momento que te pone la piel de gallina, como una escena de una película donde el desvalido finalmente gana. Estos hombres tomaron su trauma y lo forjaron en un movimiento, probando que los sobrevivientes pueden reescribir su historia. Podrías pensar, esto es historia antigua, nada como hoy. Pero espera, ¿alguna vez has oído de grupos liderados por sobrevivientes luchando contra el tráfico humano o el abuso como Rain o Ekpat?
La Hermandad de la Restauración fue así una versión medieval de víctimas convirtiéndose en defensores, construyendo sistemas para proteger a otros. Es como los movimientos de base modernos, donde sobrevivientes de tiroteos escolares o acoso laboral se unen para exigir cambios. La lección es poderosa. La resiliencia no es solo sobrevivir, es crear un mundo donde otros no tengan que hacerlo. El trabajo de la hermandad no borró el pasado, pero talló un futuro mostrando que incluso los más rotos pueden reconstruir. Aquí es donde termina nuestra historia, no con desesperación, sino con desafío y esperanza. Los Chigo Wakashu y Kagema lucharon contra probabilidades imposibles y su legado vive en cada lucha por la justicia hoy. ¿Qué sigue? Más historias ocultas, más relatos de coraje. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni uno. ¿Cómo transformarías el dolor en propósito? Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos celebrando el espíritu humano inquebrantable juntos.